Buenos días, hermanos. Buen día. Pues vamos a iniciar con nuestra reunión a distancia, obedeciendo a las autoridades que Dios puso y que nosotros tenemos la obligación cristiana de obedecerlas. El pedir que nos quedemos en casa no es algo que viola a la iglesia, sino algo que exhorta a la iglesia, porque toda exhortación de las autoridades es una exhortación también a la iglesia. Y mientras ellos nos pidan que estemos en casa, lo vamos a hacer. En cuanto digan que ya podemos regresar a actividades, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con toda prudencia, con sabiduría, gozosos, sabiendo de que pues necesitamos congregarnos, pero aún en la gracia del Señor nos provee estos medios para podernos reunir. Entonces, hermanos, les pido que oremos, y aquí tengo una lista de peticiones que les pido que en oración me acompañen, pidiéndole a Dios que en su infinita misericordia y bondad extienda su mano para darle solución, la que Él quiera, a cada petición que vamos a levantar en esta mañana, y también poner en manos del Señor la predicación del día de hoy. Amado Señor, te alabamos en esta mañana, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por quien eres. Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia y bondad has decidido, Señor, salvarnos y reunirnos en esta congregación, palabra abundante que fue sembrada, Señor, que ha nacido, Señor, por tu voluntad y que busca, Señor, glorificarte y exaltarte, Señor. Te damos gracias por el sumo gozo que has puesto en nuestros corazones a través de diversas pruebas, probando nuestra fe, Señor, mostrando la realidad de la salvación que tú nos has dado. Pero, Señor, aún siendo salvos, aún siendo tuyos, aún estando en el hueco de tu mano, Señor, teniendo la certeza de promesas espirituales, Señor, innumerables y merecidas, Señor, que nadie nos puede arrebatar porque tú nos has dado. Nosotros podemos estar aún ahí, Señor, en esa posición de gracia, en diversidad de pruebas, Señor. Y por eso oramos, Señor, por diversidad de pruebas que están viviendo, Señor, amados hermanos, en la congregación. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos el corazón de Viridiana Martínez y su familia, para que venga ese consuelo, esa paz, Señor, por la pérdida de su papá, Señor Víctor Martínez. Señor, oramos por ellos, oramos para que tú, Señor, les ayudes, les des fortaleza espiritual y sigas, Señor, tu obra, Señor, de salvación, de confirmación en la vida, Señor, de la familia Martínez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Andrea Suaste, por Sergio, por Sofi, por Santiago, Señor. Oramos por ellos, Padre, para que tú los sigas fortaleciendo, Señor. Andrea se enfermó de COVID, Señor. Santiago tiene ciertos síntomas, Señor, pero Padre, tú tienes el control de todas las cosas, por eso te exaltamos, te glorificamos en medio de esta circunstancia. Te pedimos sanidad, Señor, providencia de sanidad para Andrea, para Santi. Señor, guarda a Sergio, a Sofi, guárdalo, Señor, en el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Oramos por nuestro hermano Crisóforo, Señor, por su esposa Justina, por Fabi, por Diana, por Francisco. Oramos por esta familia, Señor, para que igual, Señor, en tu gracia preciosa los fortalezcas, Padre, y los saques adelante de esta enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos por fortaleza espiritual y física para Moy, Señor, está hospitalizado. Señor, él necesita tanto de ti, Señor. Gracias por la salvación que has dado, Señor, por gracia. Gracias porque Moy es salvo. Te pedimos, Señor, que fortaleza, Señor, su organismo, sus pulmones, y que pueda salir de ese hospital, Señor, caminando para gloria y honra tuya. Pero si tú permites, Señor, que Moy siga en ese lugar, que manifieste, Señor, tu gracia, tu misericordia a través de su oración, a través de su adoración, Señor, a través de aprovechar ese tiempo para dar testimonio a los enfermeros, enfermeras, doctores, Señor, aún a los pacientes que están alrededor de él, Señor, sufriendo esta enfermedad tan severa, Señor. Señor, que brille Moisés, Señor, en medio de las tinieblas, y que le des fortaleza para seguir adelante.
Dale también a su esposa, a Ara, Señor, sabiduría, entendimiento, fortaleza y salud, para que siga adelante asistiendo, Señor, a su familia, a su mamá, a su papá, a su hermano. Señor, fortalece a esta familia que tanto necesita de ti, Señor. Oramos por nuestra hermana Flor, por su hijo Jafet, Señor, para que tú les des fortaleza y los sanes, Señor, de esta enfermedad tan severa. Ayuda, Señor, a Flor. Señor, fortalece su vida espiritual. Señor, salva, Señor, a Jafet. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Oramos por la familia Valdés García. Señor, son 7 miembros, Señor, de esta familia. Todos tienen COVID. Señor, ayúdalos. Padre, extiende tu mano preciosa. Ellos son salvos, Señor, y por eso te pedimos por esta familia, para que madures, Señor, a través de estas circunstancias sus corazones, para que aprendan aún más a vivir para gloria y honra tuya. Oramos por Leti Gallardo, por su hija Erika, por su yerno Miguel. Señor, tienen COVID. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia sanes a Leti, a Erika, a Miguel. Señor, ayúdalos, Señor, fortalécelos, y que esta prueba, Señor, los haga madurar. Esta prueba les haga ver la realidad, Señor, de que no están las cosas en sus manos, sino que tú eres un Dios soberano que aún con sus hijos, Señor, trabaja, permite adversidad para que puedan ser madurados y confirmados en su fe. Oramos también por Carlos Suárez, por este varón, Señor, para que pueda rendirse delante de ti. Señor, si esto es ocasión, Señor, de humillar a este varón para que pueda recibirte, Señor, para que pueda ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Salva a Carlos Suárez, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también por su salud, pero principalmente por su vida espiritual. Oramos por la señora Yolanda Corona Gómez, Señor, y por Juan José Gil. Ellos tienen COVID, Señor. Oramos para que tú extiendas tu mano, los sanes espiritual y físicamente, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Oramos también por Gerardo y por Andrea, Señor, para que les des fortaleza espiritual. Señor, ayuda a Gerardo en su salud, Señor. Gracias, Señor, porque has fortalecido la vida de su mamá, Señor. Oramos, Señor, para que tú sigas extendiendo tu gracia, tu misericordia en esta familia. Gracias, Señor, porque son amados hermanos de la congregación que te pedimos que pronto, Señor, puedan estar con nosotros. Oramos por la familia Carretero, Señor, por la recuperación, Señor, de Pau Carretero. Te damos gracias porque la sacaste de ese hospital. Oramos para que fortalezca, Señor, su vida espiritual, su vida física, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Oramos por Abraham Valles, Señor, por este joven, Señor, por este varón. Oramos principalmente por salvación, por vida eterna, Señor. ¿De qué sirve, Señor, que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Oramos por su salud espiritual principalmente, y si tú lo deseas, Padre, Señor, también oramos por su salud física, para que tú lo fortalezcas, Padre, y lo saques de esta situación, Señor, de COVID. Gracias, Señor, porque, Padre, en tu gracia y en tu mano estamos bien, aunque estemos en una diversa prueba, aunque estemos enfermos, aunque estemos, Señor, en cualquier adversidad. Nosotros, Señor, confiamos en que estamos en el hueco de tu mano. Nadie arrebatará, Señor, de tu presencia preciosa a tus elegidos, a los tuyos. Y por eso, Padre, estamos gozosos, porque tenemos la garantía de la vida eterna, que es lo que más necesita un ser humano. El perdón, la reconciliación a través de Cristo, Señor, y la comunión, Señor, eterna a través del Espíritu Santo, Señor, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque podemos orar con libertad, y te pedimos, Señor, por la iglesia, Señor, para que tú sigas fortaleciendo a mis amados hermanos, que sigas fortaleciendo mi vida, la vida de mi familia, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, para que esto, Señor, que nació en ti, Señor, no se detenga, sino que crezca, Padre, espiritualmente para tu gloria y para tu honra. Oramos por el crecimiento espiritual, Señor, de palabra abundante, que nos hagas más humildes, más fieles, más obedientes, Señor, más leales, Señor, a ti. Te pedimos, Señor, que perfecciones nuestros corazones, porque no somos perfectos, que nos fortalezcas, Padre, porque somos débiles, que tú, Señor, nos des humildad, porque de repente, Señor, nos gana la soberbia.
Señor, que nos des, Señor, un corazón correcto, Señor, cuando nos está desviando, Señor, nuestro corazón. Que nos hagas, Señor, a través de tu Espíritu, caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Queremos un verdadero crecimiento espiritual. No pedimos gente, Señor. Pedimos, Señor, que tú perfecciones nuestros corazones. Por eso, Padre, te pedimos que a través de tu palabra, Señor, ministres nuestros corazones, que nos hagas ver la realidad de lo que tú quieres que vivamos en esta congregación, que cuando recibamos esta instrucción, Señor, cuando estemos unidos, Padre, cuando estemos aquí, cuando estemos en convivencia plena, Padre, no se nos olvide la instrucción del día de hoy. Humilla nuestros corazones, Señor. Yo no soy perfecto, Señor, ni lo sé todo, pero confío, Señor, en tu palabra. Confío, Señor, en lo que tu Espíritu ha dado, Señor, para que tú ministres nuestros corazones, hables a nuestra alma, redargullas nuestros corazones para corregir nuestro caminar si vamos en un camino desviado y vivir, Señor, conforme a tu propósito. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues igual tomo un poquito de té, porque sí está bueno el frío aquí, gracias a Dios ya calentó un poquito, pero sí estaba duro hace rato el frío. Hace rato que estaba con la enseñanza, de tanto estar parado aquí esa hora de enseñanza, me moví y parece que se me habían congelado las piernas, pero gracias a Dios aquí estamos con gozo. Y te pido que continuemos con nuestro estudio de Mateo 18. Vamos al versículo 10. Vamos a estudiar el día de hoy del 10 al 14. Del 10 al 14. Mateo 18, del 10 al 14. Dice la palabra de Dios, Mateo 18, 10, 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Estamos en un pasaje sumamente importante, hermanos, como toda la palabra de Dios, pero creo que es sumamente importante para nosotros como iglesia, porque necesitamos conocer lo que es la disciplina eclesiástica. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18 prometió que Él edificaría su iglesia. ¿Y cómo sería posible que se edifique una iglesia, una asamblea, una eclesia, una asamblea, un grupo de personas, sea edificada la iglesia, si esas personas que son parte de la iglesia son personas imperfectas? Somos cristianos, sí, somos redimidos por la sangre de Cristo, sí, pero seguimos siendo pecadores. Ya nuestro deporte no es pecar. Pecamos por descuido, porque nos dejamos seducir, porque nos gustó. Pero ahora nuestra relación con el pecado ha cambiado. Ahora odiamos el pecado. Cuando pecamos, eventualmente nos arrepentimos delante de Dios. Vamos a Él, le pedimos su perdón, le pedimos que nos vuelva a perdonar y le pedimos que nos limpie del pecado que hay en nuestro corazón. Pero la iglesia, hermano, es edificada. ¿Y cómo será edificada? A través de gente imperfecta, de gente que sigue siendo pecadora y no va a dejar de pecar hasta que esté en gloria. Porque esa es la realidad de lo que enseña, una realidad que enseña la palabra de Dios. Debemos recordar, hermanos, que nosotros no edificamos la iglesia. La iglesia no se edifica a sí misma. La iglesia es edificada por Cristo y Él ha prometido que edificará su iglesia. Pero a través de esa promesa que ha dado, esa promesa escatológica que se está cumpliendo el día de hoy, esa promesa que dio en Mateo 16, 18, de edificar a su iglesia, y lo está haciendo en este momento, Él sabía de la condición imperfecta de su iglesia. Y por medio de la disciplina eclesiástica,
Por medio de este pasaje maravilloso de Mateo 18, nos daremos cuenta cuál es el propósito de Cristo para edificar la iglesia que es de Él. Ahora, recordemos el contexto, hermanos, porque la semana pasada hablamos de un tema distinto a esta predicación expositiva y seriada que hemos tenido de Mateo. Y recordemos, hermanos, que hace 15 días estábamos en ese pasaje hermoso donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la casa de Pedro en Capernaum. Estábamos en Mateo 18:1. Ahí hubo un evento muy desafortunado. Los discípulos, llenos de egoísmo, empezaban a discutir quién sería el mayor en el reino de los cielos, quién tendría un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Ellos simple y sencillamente empezaron a tener una actitud egoísta. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo toma esta situación tan adversa para convertirla en una enseñanza. Ellos empezaron a competir, porque lo más desafortunado que puede haber entre discípulos del Señor es competir. El Señor no les dice el Señor les dice esto no es de competencia, esto es de humillación. Si quieren ser los mayores, tienen que ser los más humillados. No hay liderazgo, escucha esto, no hay liderazgo si no hay humillación. Eso es lo que los exhorta el Señor. En el versículo 4 lo vemos. Pone como ejemplo a un niño, los pone ahí en medio de ellos, lo pone como punto de partida o de referencia de lo que debe de ser un cristiano. Ese niño era realmente el modelo del carácter de un cristiano. Ese niño fue el ejemplo de cómo debe de ser un cristiano, cómo es que se entra en el reino de los cielos. Ese niño tenía una actitud humilde. Ese niño no estaba compitiendo por liderazgo, no estaba compitiendo por un lugar, no le importaba ni siquiera eso. Él no estaba preocupado en eso. Él disfrutaba simple y sencillamente el hecho de ser niño. Y Jesucristo lo pone en medio de los discípulos peleoneros, egoístas, que querían rango, querían privilegios, y les dice, tienen que ser como niños, tienen que ser como este niño, no sean arrogantes, no hay liderazgo sin humillación, sin humildad. En este contexto, en la discusión de los discípulos, el Señor toma a sus discípulos y les habla acerca de la unidad que debe tener la iglesia, la humildad que debe tener la iglesia, la humildad que debe tener un miembro del cuerpo de Cristo. Ve Mateo 18:5, ya que estás ahí en ese pasaje hermoso. Dice ahí, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No solamente está diciendo tengan unidad entre ustedes, sino deben de entender una cosa, yo estoy unido con la iglesia, hay una unidad indivisible con mi iglesia, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que recibe a un cristiano, a mí me recibe. El que bendice a un cristiano, a mí me bendice. El que maltrata a un cristiano y lo hace pecar, conmigo tiene un gran problema. Tiene un gran problema. El Señor ama a cada uno de sus hijos. Y ese debe de ser el corazón de cada uno de los cristianos. Si el Señor ama a sus hijos, nosotros tenemos que amar a sus hijos también. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Estamos obligados a amar a toda persona, aunque no sea creyente, pero cuánto más tenemos que amar a los que están en Cristo. Pero cualquiera que se llena de egoísmo y quiere competir con ellos, cualquiera que peca y hace pecar a uno de estos pequeños, refiriéndose al Señor Jesucristo, a un cristiano, tiene un gran problema con el Señor. El Señor entonces exhorta a sus discípulos a cuidar la santidad de sus hermanos, la fe de sus hermanos. Tiene que cuidarse en lo personal, tiene que cuidar su santidad personal, pero tiene que ver por la santidad de los demás. No puede hacerlos pecar. Una iglesia realmente, una asamblea que refleje el carácter de Cristo, tiene que ser una iglesia que procura la santidad personal, pero también procura la santidad de toda la asamblea, de toda la asamblea. Yo soy santo y procuro la santidad de mis hermanos. Yo no peco y no llevo a pecar a mis hermanos. Pero ahora, hermanos,
en el versículo 10 al 14, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, el Señor habla del valor de sus niños, del valor de sus hijos y cómo debe un discípulo de Cristo valorar la vida física y espiritual de sus hermanos en Cristo. Esa es la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Cómo el Señor ama a sus hijos, cómo el Señor ama a los cristianos, cómo ama a sus pequeños, y de la misma forma tenemos que amar nosotros a los hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hoy veremos un fundamento y 3 ejemplos que Jesús da a sus discípulos de cómo debe de amar, cómo debemos de amar a nuestro hermano en Cristo. Te lo repito, hoy veremos un fundamento y 3 ejemplos que Jesús da a sus discípulos de cómo debemos de amar a nuestros hermanos en Cristo. El primero es el fundamento, el valor de un cristiano. El segundo punto que vamos a ver es el ejemplo del cuidado de los ángeles. El tercer punto es el ejemplo del cuidado de Jesús. Y el cuarto punto es el ejemplo del cuidado de Dios Padre para sus hijos, para los cristianos. Veamos el primer punto, el valor de un cristiano. Ve el versículo 10, por favor. El versículo 10 de Mateo 18. El valor de un cristiano. Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí, hermanos, el Señor comienza con un mandato explícito. Ve esto, mirad. Esto es imperativo, esto es una orden. Esto es equivalente a decir mucho ojo. O sea, cuando te están dando una instrucción y te dicen, mira, fíjate en esto, o mucho ojo, o cuidado, o pon atención, esto es sumamente importante. El Señor está diciendo, mirad, cuida esto, procura esto, porque esto es un mandato. Si lo guardas, serás bendito. Si no lo guardas, tendrás un gran problema. Si lo guardas, serás obediente. Si no lo guardas, tendrás un gran problema. Los discípulos deben entonces observar. Ellos estaban atentos, deberían estar atentos a lo que el Señor estaba dando como instrucción. El Señor está diciendo que no deben menospreciar. Ve eso. Mirad que no menosprecies. No, prohibido. Ojo, está prohibido menospreciar, despreciar o mirar con desdén, como si algo no tuviera valor. Desdén es decir, ¿sabes qué? Eso no tiene valor para mí. Dice el Señor, ten cuidado de tener esa actitud, de tener una actitud de menosprecio, de despreciar, de mirar con desdén, con indiferencia a un hermano en la fe. Ten cuidado con eso. Menospreciar, hermanos, es dar un valor no genuino a algo. Es simple y sencillamente que algo tiene valor, pero sin embargo nosotros no actuamos, ni lo valoramos, ni lo tratamos con el valor que realmente tiene esa persona o ese objeto, por decirlo así, hablando de objetos. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tú tienes un carrito y lo quieres vender y vas y se lo quieres vender a una concesionaria y tú crees que tiene un valor el automóvil y resulta que cuando llegas a la concesionaria te abren un librito ahí que viene los costos de los automóviles, ven el modelo, ven el kilometraje, ven el estado del coche y te dicen, pues su coche cuesta tantos miles de pesos. Y probablemente dices, bueno, ¿por qué ese desprecio? ¿Por qué no le están valorando como yo lo valoro? Mi coche costaba 50,000 pesos y me quieres dar 30,000. O sea, eso no puede ser y hasta te molestas. Y a lo mejor hasta enjuicias al condenado librito ese que dices, oye, ¿qué autoridad tiene ese librito? Para mí mi coche cuesta más de 50,000 pesos. Pero hermanos, este es el caso de un coche. Pero aquí hay un libro que habla de lo que vale una persona. Y ese libro se llama la Biblia. La Biblia dice cuánto vale una persona delante de Dios. El valor que tú le des es totalmente, puede ser incluso hasta egoísta,
Porque somos egoístas y a veces una persona puede despreciar a los demás, pero el valor de un alma delante de Dios no lo juzgas tú, lo juzga Dios mismo. La Biblia es el único libro que puede decir y hablar de cuánto vale un alma delante de Dios. Te pido que vayas a Génesis 9:6. Génesis 9:6. Génesis 9:6. Ve esto. Y está hablando de cualquier ser humano, aunque no sea cristiano. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ve lo que vale un hombre, lo que vale un alma, lo que vale una mujer. Vale, hermanos, por el hecho de que son hechos a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Eso, hermanos, es el valor del ser humano. Ningún ser, ningún animal, ningún planeta, ningún mineral, ninguna planta tiene la imagen de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que el hombre es en la punta cúspide de la creación, porque es el único que tiene la imagen y semejanza de Dios. Y Dios está diciendo aquí, si le quitas la vida, te quitará la vida, porque tú has atentado contra alguien que tiene la imagen de Dios. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados a no menospreciar eso. Cuando una persona mata a otra persona, le está quitando el valor, no está reconociendo el valor que realmente tiene un ser humano. Nosotros no podemos ejecutar esos juicios simple y sencillamente por egoísmo, pero muchos en su egoísmo, en su odio, en su creerse más, llegan al punto incluso de quitarle la vida a una persona porque simple y sencillamente lo ven menos. No podemos menospreciar a nadie. Pero ahora ve, aquí está diciendo, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora, no está hablando de cualquier ser humano, está hablando de un creyente. Previamente nuestro Señor Jesucristo, en ese pasaje que vimos en este inicio de Mateo 18, vimos cómo el Señor Jesucristo puso a un niño en medio de los discípulos y les dijo, ¿quieren un modelo de lo que debe ser un cristiano? Este es el modelo, imiten el carácter de este niño, sean como niños, entrarán al reino de los cielos y teniendo un corazón humilde, ustedes entenderán que el mayor será el que más sirve como este niño. Entonces, hermanos, si no podemos menospreciar a nadie porque son hechos los hombres a imagen de nuestro Señor, entonces mucho menos podemos menospreciar a un pequeño, a un creyente, a ese que está posicionado por gracia. Esa palabra, hermano, niños, se refiere a un infante, pero también a un esclavo, a un insignificante, a un humilde. Y por más que vean a una persona así, no lo podemos menospreciar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos menospreciar a un creyente? ¿Por qué no podemos menospreciar a un cristiano? Porque tiene un valor espiritual. Ese valor espiritual es mucho mayor que cualquier persona que no conozca al Señor, que no sea creyente. Mientras que toda la gente es hecha a imagen y semejanza de Dios, también los creyentes son hechos a imagen y semejanza de Dios, pero por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, esa persona ahora es un creyente que es amado por Dios, cuidado por Dios, custodiado por Dios, bendecido por Dios. Un creyente, hermanos, es amado por Dios. Yo te pido que veas a Romanos 1:7. Romanos 1:7. Y escucha lo que dice Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma y por implicación a toda la iglesia cristiana. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, y esto se refiere a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, amados de Dios. Ve eso. O sea, está diciendo,
independientemente de cómo eran los romanos, la iglesia en Roma, que seguramente no eran perfectos, hermano, porque no era una iglesia perfecta, no existe ni ha existido de este lado de la gloria una iglesia perfecta. Mas sin embargo, Pablo les dice con todo honor y reconocimiento, amados de Dios. Esa palabra amados, hermano, es maravillosa. Agapetos. Es la misma palabra que utiliza Mateo en Mateo 3:17 cuando habla en el bautizo del Señor Jesucristo, cuando se abren los cielos y la voz del Padre dice desde lo alto, este es mi Hijo Agapetos, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces ve lo que es un cristiano, el valor de un cristiano. Dios ama a un cristiano y como lo ama, lo procura y lo cuida. Amados, nosotros somos amados, agapetos de Dios. Dios nos ama con un amor único, preciado. Porque eso quiere decir también agapetos. Amor, un valor preciado. ¿Y qué quiere decir preciado? De mucho valor. O sea, lo que estaba diciendo el Señor en Mateo 3:17, estaba diciendo, este es mi Hijo de mucho valor. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y de la misma forma, ve lo que dice el Señor a través de Pablo en Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados, preciados, estimados de gran valor de Dios. Ese debe de ser la evaluación que debemos de tener. Cuando nosotros olvidamos eso y vemos a alguien con egoísmo, lo vemos con arrogancia o nos creemos más que la persona para verlo con desprecio, no dándole el valor que Dios le da a un creyente, entonces tenemos un gran problema y no estamos observando lo que el Señor dice al principio de nuestro pasaje. Mirad que no menospreciéis a un creyente. No lo menosprecies. Somos muy estimados por lo que valemos, por lo que somos o lo que éramos o por lo que en sí somos nosotros, no. Pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros tenemos un gran valor espiritual. Somos amados de Dios y Dios nos ama, escucha, porque lo dice la misma expresión de Romanos 1:7. Dios nos ama con el mismo amor que tiene al Hijo, igualito, hermanos, y no por nosotros, sino porque ahora su Hijo está en nosotros, porque nosotros somos cubiertos por su Hijo. Eso es lo que tenemos que ver cuando vemos a un creyente, aunque sea imperfecto, aunque de repente peque, aunque de repente no nos caiga bien, simple y sencillamente debemos de tener en nuestra cabeza, ese, por ser cristiano, Dios le ha dado un valor y yo lo tengo que valorar de la misma manera. No lo puedo menospreciar. No lo puedo menospreciar. Ahora, ¿quieres saber qué valor tiene un cristiano? Pues no hay mejor epístola para darnos cuenta que la epístola de la abundancia del cristiano, del banco espiritual, de las bendiciones innumerables y merecidas que tiene un cristiano. Por favor, vete a Efesios 1:3. Y vamos a leer del 3 al 14, nada más para que, como dicen en mi pueblo, le vayas tanteando a los camotes y te des cuenta de cuál es el valor de un creyente, para que tú le des el mismo valor y no menosprecies la vida de un hermano en la fe. Efesios 1:3. Yo nada más voy a dar énfasis en las palabras que hablan acerca del valor de un cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, otra vez agapetos, o sea, estamos aceptados a través del amado. El mismo amor del Padre al Hijo tiene el mismo amor hacia los creyentes. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuánto vale un cristiano? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y eso trajo abundancia espiritual, bendición espiritual. Nos predestinó, nos adoptó como sus hijos. Somos amados en Cristo. Por medio de su sangre nos redimió, nos dio riquezas de su gracia, nos hizo aceptados por el amado. Tuvimos herencias espirituales. Hermanos, ¿cuánto vale un cristiano? De la misma forma, hermanos, como dice la palabra de Dios, que tiene un valor en cristiano, nosotros tenemos que valorarlo. Este es el valor de un creyente. No es por sí solo. Ve la expresión de todo el pasaje que acabamos de leer. Por el puro afecto de su voluntad. Y lo dice varias veces Pablo. Es por Cristo, no es por Él. Sin Cristo, hermanos, no valemos nada. Pero sin embargo, por Cristo valemos mucho. Nosotros tenemos que tener una actitud, hermanos, de evaluar, de nosotros valorar lo que es la vida de un creyente. No darle ese valor a un cristiano aunque peque, porque ve en Mateo 18:15, velo más adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. O sea, aunque peque, tienes que valorar al hermano, tienes que llevarlo de regreso al redil, tienes que decir, voy por él, no lo puedo dejar en esa condición de pecado. Estoy llamado a hacerlo. Cuando una persona menosprecia a otra, puede ver que se quiere ir al desfiladero, puede ver que está yéndose en pecado su hermano y simple y sencillamente dice, pues que haga lo que quiera. Total, a mí no me interesa. Eso, hermanos, es despreciar a una oveja de Cristo. Es despreciar a un hijo de Dios que vale, que tiene un valor espiritual. Así que considera eso. Por más que un creyente sea inmaduro, débil y aún muestre imperfección, no le puedes llamar basura. Porque desafortunadamente en una ocasión escuché a alguien que se decía maduro espiritualmente y le llamó basura a otro hermano que aún es débil, que aún está creciendo en la fe, que se dice cristiano, pero no le puedes llamar basura porque eso es menospreciar a un creyente. Eso es un problema, es un gran problema. Y el mayor problema está con Dios, porque hay un mandato, no podemos menospreciar a un creyente. Todo creyente le pertenece a Dios y por ese motivo debemos de cuidar, amar todo lo que le pertenece a nuestro Señor. Si el Señor dice que es amado, si tiene un valor, nosotros tenemos que amarlo y valorarlo de la misma forma que el Señor nos dice.
Cualquier valoración, cualquier desprecio hacia un hermano es una afrenta a la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto. Jesús les está diciendo a sus discípulos que así como Dios ama a sus hijos, de la misma forma deben de amar a sus hijos, los hijos de Dios. De la misma forma, una oveja de Cristo tiene que amar a las ovejas de Cristo. Si en lo general estamos obligados a amar a todo ser humano, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, en lo general estamos obligados a amar a todo ser humano, con mucho más razón a los hijos de Dios. Esto es un mandato de Dios. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Ahora, vamos a nuestro segundo encabezado. El ejemplo del cuidado que nos da los ángeles. Vamos a ver esto. Vamos a ver este ejemplo. Ve el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Qué texto tan peculiar, pero tiene una riqueza espiritual impresionante. Fíjate, a partir de este punto ahora el Señor va a dar 3 ejemplos de cómo debe de amar un cristiano a su hermano, de cómo ama el Señor, cómo hay amor en los ángeles, cómo hay amor en el Señor Jesucristo, hay amor en nuestro Señor, en Dios Padre, hacia sus hijos. Esto es un ejemplo. Dice ahí, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos son ángeles celestiales, porque ¿dónde están? En los cielos. No son ángeles caídos, no son demonios, no son la tercera parte de ángeles caídos que están aliados con Satanás para echar a perder a los creyentes. No, estos son ángeles benditos, santos, que están en los cielos, que están dispuestos a bendecir al pueblo de Dios, no a maldecir el pueblo de Dios. Estos buscan edificar, no destruir. Recordemos, hermanos, el ministerio de los ángeles, ángelos, los mensajeros de Dios. Ellos no solamente traían mensaje del Señor, no solamente traían la palabra de Dios, sino también asistían al pueblo de Dios, asistieron a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hermano, que después de esa agresión de Satanás que vino a atentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto 3 veces, que nuestro Señor Jesucristo lo venció como rey, porque el rey demostró que puede vencer a Satanás y lo venció. Después de esas 3 tentaciones, vinieron los ángeles y sustentaron, ayudaron a nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, hermanos, como ayudaron a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el amado de Dios, es el que es el apreciado de Dios, el que tiene un gran valor delante de Dios. De la misma forma, los ángeles cuidan de los hijos de Dios, porque tienen valor para Dios. Estos mensajeros de Dios, dentro de sus diversas actividades, estaba el proteger a los hijos de Dios. En el Salmo 34:7, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, esos son espíritus ministradores enviados para servicio de los herederos de la salvación. El Salmo 91, 11-12, Salmo 91, 11-12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que en tu pie no tropiece en piedra. Entonces los ángeles, hermano, cuidan a los hijos de Dios. Pero ve la expresión, observa lo que dice el Señor. Porque os digo, esta es la razón, mirad que no os menospreciéis. ¿Por qué no los voy a menospreciar? Pues vean la actitud de los ángeles, vean la actitud. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Los ángeles saben el valor de un creyente. Saben cuánto vale un creyente. Y estos ángeles, observa esto, lo que dice el Señor Jesucristo es que de alguna forma nos está dando una realidad espiritual, una realidad de los cielos, en los cielos, que pasa en los cielos y que no podemos ver nosotros porque nosotros no somos esos seres espirituales para estar ahí. Pero dice que los ángeles están delante de la presencia de Dios Padre, viendo el rostro de Dios Padre, presencia, el rostro de Dios Padre, preguntando o aguardando una instrucción de Dios Padre de cuidado hacia sus hijos. Ven el rostro del Padre, los ángeles están viéndolo. Y el Padre dice, ve y cuida a Raimundo. Y el ángel con prontitud, porque la expresión dice, porque os digo que sus ángeles o los cielos ven siempre, dispuestos. Dame una instrucción, Padre, dame una instrucción, le dice el ángel. Dime a quién tengo que cuidar. Y cuando Dios da una instrucción, dice, ve y cuídalo, ellos de inmediato descienden y ejecutan el mandato del Padre. Fíjate cuánto vale un cristiano que aún tiene sus ángeles que lo cuidan y que están dispuestos a cuidarlo porque para Dios tiene un gran valor. Aún los ángeles, hermano, valoran justamente lo que es la vida y el alma de un creyente. Ten cuidado de no tener un corazón como de ángel. Tú debes de ser un ángel para tus hermanos. Tú debes de estar siempre viendo la palabra de Dios y decir, Señor, dime en qué ayudo y bendigo a mi hermano. Dime en qué ayudo y en qué bendigo a mi hermano. Tú debes de tener ese corazón de amor con tu hermano en Cristo. Aunque él sea una persona que no está viviendo de una forma correcta, tú tienes que ser una persona que tenga una actitud como de ángel, es lo que está diciendo el Señor. Que tienes que procurar y cuidar a tu hermano en Cristo. Tú tienes que guardar tu santidad personal y tienes que guardar la santidad de tu hermano. Y si tú no ves por la santidad de tu hermano y tú lo menosprecias y ves que está pecando y simple y sencillamente dices, pues hay que le hable el pastor o hay que simple y sencillamente lo arregle Dios, yo no me meto, yo qué, eso es menosprecio. ¿Y sabes qué? Si esa es tu práctica habitual, yo te digo bíblicamente, más te valdría colgarte una piedra de molino en el cuello y aventarte a lo más profundo del mar por menospreciar, por permitir el pecado en un hermano en Cristo. Es lo que dice el texto. El Señor previamente advirtió que tú tienes que guardar tu santidad personal, que tú tienes que, si tu ojo es ocasión de pecar, quítatelo. Si tus manos son ocasión de pecar, quítatelas. Guarda tu santidad, pero también no hagas caer ni seas piedra de tropiezo para tu hermano en la fe. Pero ahora el Señor está diciendo, ahora sé positivo, ahora dales un valor, el valor que Dios les da, que los ángeles reconocen. Ten esa actitud. Los ángeles en el cielo siguen las instrucciones de Dios para amar, cuidar y bendecir a sus hijos, pues ellos saben el valor de un creyente y por ello lo cuidan. De la misma forma nosotros debemos de tener una disposición. Un ángel celestial no cuestiona a Dios y de la misma forma, hermanos, nosotros no podemos cuestionar a Dios. No son como los que dicen, pero me mandas a proteger a Raimundo. Si ve cómo es pecador, y sí soy pecador, pero simple y sencillamente, hermanos, yo no valgo por lo que soy, ni tú vales por lo que eres. Tú vales y yo valgo por lo que Cristo hizo en nosotros, y ese es el valor que tienes que ver. No esperes perfección para evaluar si merece un creyente o no tu cuidado. Tú concéntrate en lo que dice la palabra de Dios. No veas la condición del hermano. Ve lo que dice la palabra de Dios y la instrucción es exacta. No menosprecies a uno de estos pequeños. El tercer ejemplo de cuidado lo encontramos en el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había, ¿qué? Perdido.
Ahora, aquí tenemos una situación, hermanos, que no nos tiene que incomodar tanto. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, muchos eruditos bíblicos cuestionan este versículo, el versículo 11, porque los escritos originales o más puros, mejor dicho, más puros, no se encuentra esa cita. De alguna forma podemos entender que los copistas o los escribas tomaron de Lucas 19:10 este pasaje y lo insertaron en Mateo, cuando en los escritos, hermanos, más primitivos no existe. Yo te quiero decir, hermano, que hay 5 fuentes de donde se nutre casi todas las versiones de la Biblia. Uno es el Códice Vaticano, otro es el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino. Son los códices o los escritos, hermano, que tienen prácticamente todo el Nuevo Testamento. De ahí uno toma esa referencia y resulta que cuando está uno analizando el Códice Vaticano, el Sinaítico, y Vaticano se refiere porque está en el Vaticano, Sinaítico porque fue la región donde se extrajo el Códice Alejandrino, estos tienen el Nuevo Testamento y resulta que este versículo 11 no aparece. Parece que lo metieron los que estaban haciendo las copias y a fin de cuentas se fue hasta este punto donde lo tenemos en la Reina Valera. Pero mira, no nos tendría que preocupar de más, porque realmente eso es un pasaje bíblico, a pesar de que no está en Mateo, está en Lucas, pero tiene una gran enseñanza espiritual. Lo que está diciendo la palabra de Dios en el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar. De alguna forma los copistas lo pusieron ahí para tener un puente entre el versículo 10 y el versículo 12, pero no necesitamos ese puente. Pero simple y sencillamente si está ahí, es una realidad espiritual. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la forma como Él se expresa de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido no para menospreciar, no para desechar, sino para salvar aún lo que se ha perdido. O sea, el que se ha descarriado, el que para nuestros ojos dice, mira, ese hermano ya está mal y ya déjalo. No, dice Jesús, yo he venido a salvarlo, no a menospreciarlo. Ahora nuestro Señor habla, y esto sí está en los escritos originales, lo que dice el versículo 12. ¿Qué os parece? Ve cómo empieza el Señor. Empieza con una pregunta. En esta sección, hermanos, tenemos 2 preguntas. 2 preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Qué os parece? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Qué os parece? Por eso, hermanos, es maravilloso entender que la religión cristiana o el cristianismo no es una religión basada en la emoción. No. ¿Qué sientes? ¿Cómo te cae el hermano? ¿Qué sientes? Pues me cae de la patada. Pues entonces déjate llegar por tu corazón y que se llene de prejuicio en contra del hermano. ¿Qué sientes? No. ¿Qué piensas? O sea, con lo que te acabo de enseñar, dice el Señor, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué os parece? Escucha, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Esta es la segunda pregunta. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Qué os parece? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de esta realidad? Ahora el Señor da una parábola, da una enseñanza ficticia con una realidad espiritual absoluta, verdadera. Está hablando de un hombre que tiene un rebaño de ovejas y tiene 100 ovejas, un número cerrado, un número que podríamos considerar perfecto. Tiene 100 ovejas y por alguna razón una se descarría. Pero ve la expresión, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas. Ahora, la expresión en el griego, esa palabra descarría, se refiere, hermano, a que la oveja no se salió solita, sino que algo la sacó.
algo la engañó, algo la jaló para que se descarriara. Eso, hermano, nos lleva a la realidad de que cualquiera de las 100 se hubiera descarriado, porque simple y sencillamente no se fue ni siquiera su voluntad, pero fue algo que la empujó. Eso es lo que dice la expresión en el griego. Dice, tienes 100 ovejas, pero una de ellas es llevada al engaño. Esto entonces le puede pasar a cualquier oveja de este pastor, a cualquier niño espiritual, a cualquier creyente. Aquel que diga que está firme, mire que no caiga, que tenga que, no, yo no voy, no, yo soy el más maduro, yo ya terminé el seminario, yo ya, no, cualquiera le puede pasar esta situación, a cualquiera. A esta primera pregunta, después le sigue otra reflexión. Después de decir, ¿qué os parece? ¿Qué piensan? Dice, no dejará las 99 y va por el monte a buscar la que se había descarriado. O sea, lo que está diciendo es que el Señor ama por igual a todas. A todas las ama por igual. Dice, a cualquiera que se descarríe, dice, ese buen pastor va a ir por esa oveja. No va a decir, ¿sabes qué? No, es que esa no vale. Para el pastor las 100 valen lo mismo. Para ese pastor las 100 vale lo mismo. Si se salta la 99, la 89, la 15, la 1, cualquiera de esas ovejas, el pastor está dispuesto a ir por ella. ¿Ve? ¿Por qué? Porque para él valen lo mismo. Delante del Señor, hermanos, espiritualmente valemos lo mismo. Valemos lo mismo. No podemos evaluar y decir, esta es una basura, este es un cristiano de segunda, de tercera, de cuarta. No, no podemos evaluar así. Nosotros debemos tener el corazón de un ángel, el entendimiento de un ángel. Debemos tener el entendimiento de este buen pastor, porque él estima el valor de estas ovejas, tanto material y en afecto, de la misma forma. Las ama igual y las valora igual. Entonces, ¿él qué haría si se le pierde una de ellas? Dice el Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues voy por ella. Ahora ve la segunda pregunta. No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Cuando vemos la estructura original de este texto, vemos no una posibilidad, porque la estructura original en el griego, hermano, que es el lenguaje original del Nuevo Testamento, realmente no está diciendo, pues probablemente sale, la busca y la encuentra. No, está diciendo, verdad que dejará a las 99 seguras, porque no está dejando estas sin protección, las deja seguras y va por los montes a buscar a la descarriada. O sea, esto es una realidad. No está abandonando a las 99, las deja seguras y ahora va en búsqueda de aquella que se ha descarriado. ¿Quién es este pastor? Esto es nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Ese buen pastor que valora por igual a todas las ovejas, que deja seguras a las 99 y que va a ir por aquella que tiene también un gran valor como estas 99, por aquella que se ha descarriado o la han descarriado. Este es el corazón de la parábola. El Señor ama a todas sus ovejas, deja las 99 seguras porque las ama y va por las montañas a encontrarse con la descarriada. Dios ama a todos sus hijos, tanto a los que están dentro del redil como a los que se salen del redil. Ahora, ¿será que el Señor la encuentra? No, el Señor la va a encontrar. Dalo por hecho. O sea, la expresión en el griego, fíjate, y si acontece que la encuentra, esto, hermano, no habla de una posibilidad, habla de una realidad. Y si acontece que la encuentra, o sea, así es la expresión. Y si acontece que la encuentra, es una expresión donde podemos expresarla de mejor manera así. Si ocurre que la encuentra
y si en realidad la encuentra. Esto es una realidad. Este es el buen pastor. No hay mejor pastor que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo, imiten mi carácter. Si yo estoy dispuesto a dejarlos seguros e ir por aquella que se descarrió porque el mismo precio tienen ustedes que aquella, entonces tienen que tener el mismo corazón y el mismo concepto de aprecio que tengo yo por las ovejas. Juan 6:39 habla de que Él es el buen pastor y ve la realidad de este buen pastor. Y esta es la voluntad del Padre, Juan 6:39. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, ningún alma, ninguna oveja se me va a perder, sino que la resucite en el día postrero. Hermanos, tenemos un valor en Cristo y Cristo dice que la voluntad del Padre es que no pierda ninguna oveja que ha puesto en su mano. La salvación no se pierde, hermanos. Un verdadero creyente no se pierde. Y por más que se descarríe, Jesucristo lo regresará. Los ángeles le ayudarán. Pero hermano, ahora el Señor está diciendo, la iglesia también es partícipe en el pastoreo de esa oveja. No solamente mi responsabilidad, dice Jesús. No solamente es responsabilidad del pastor regresar a la oveja extraviada, sino también es la responsabilidad de todo aquel que se diga cristiano. Cualquier actitud en contra de eso, hermanos, y no considerar a la oveja descarriada para ir por ella, es una afrenta al Señor Jesucristo, porque eso se llama orgullo, arrogancia. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si una persona es salva, está segura, su vida espiritual está protegida, su salvación es segura, pues está en las manos del Todopoderoso. Pero aún en esas manos, hermano, puede ser que una se descarríe, sea engañada, sea seducida con chismes, con murmuración, con la división de Satanás. Mas sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que ir por esa oveja. En 1 de Pedro 1, 3, 5 dice una gran realidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 1, 3, 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, nada podrá separarnos, reservada en los cielos para nosotros, o sea, ya es una garantía, está reservado, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. O sea, tenemos garantías, hermano, nada nos arrebatará de la mano, porque tenemos un valor en el Señor. Por eso el Señor, cuando se va una oveja y cuando la encuentra, se llena de regocijo. Ve el versículo 13. Y si acontece que la encuentra, o sea, es una expresión de realidad, no una posibilidad. De cierto os digo, o sea, esto es una realidad, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Más por ella. Esto es una expresión de comparación. Y no está diciendo esta vale más y esta vale menos. No, tanto vale las de acá como vale las de acá. Pero sin embargo el Señor se regocija más por la que recupera que por las otras que estaban ahí en su redil. El buen pastor se regocija más por la perdida que por las seguras. Ellas, las seguras, llenan de gozo el corazón del Señor. Pero cuando el Señor recupera la perdida, Él se regocija de haber recuperado a esa oveja que se le había ido. Este es el corazón del buen pastor. Por eso, hermanos, cuando veas a tu hermano pecar, ve por él. Confróntalo, exhórtalo en amor, en secreto.
Y si te ha escuchado y si te escucha, has ganado un hermano. Vamos a ver todo este pasaje, pero este es el inicio de la realidad. No podemos ejercer disciplina eclesiástica si no hay amor por las ovejas. No podemos ejercer disciplina eclesiástica si no hay amor por la palabra de Dios. Un gran faltante, un gran vacío de la iglesia al día de hoy es la disciplina eclesiástica. Hay iglesias donde simple y sencillamente desechan a las ovejas como si no valieran y les hablan por teléfono y les dicen, ¿sabes qué? Ya no te puedes congregar en este lugar. Oiga, pero ¿por qué motivo? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No te podemos decir. Simple y sencillamente fue una decisión del comité de pastores. Y por favor, vete a buscar otra iglesia. ¿Eso es darle valor a una oveja? ¿Eso es amar una iglesia? ¿A una oveja de Cristo? Eso es despreciar a una oveja del Señor. Si se descarría, tienes que ir por ella, no decir que se vaya. Total, que lo gane otra iglesia, que lo gane México. Total, ya es cristiano. No, no es así. Recuerda que cualquiera de esas ovejas, de esas 100, puede ser tú. Tú eres propenso a ser engañado, pero tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Estas 99 ovejas tienen que proceder con el corazón del buen pastor. No pueden menospreciar a un hermano o una hermana en Cristo. Menospreciarla, te lo vuelvo a decir, es una afrenta a nuestro Señor. Entonces, ya vimos el fundamento y 2 ejemplos que Jesús da a sus discípulos de cómo se debe de amar, de cuidar a un hermano en Cristo. Ahora veremos el último ejemplo, que es el cuidado de Dios, Dios Padre. El ejemplo del cuidado de Dios Padre. Ve el versículo 14. Así no es la voluntad, escucha, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta es la conclusión del Señor, así. El Señor está concluyendo la idea. Está concluyendo la idea que les está sembrando en el corazón a sus discípulos, que deben de reflexionar perfectamente bien. Así no es la voluntad. No es la voluntad que se menosprecie a un cristiano. No es la voluntad del Padre que la iglesia tome esa actitud. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Padre Celestial no quiere que se pierda ninguno de sus hijos porque tiene un gran valor para Él. Si su hijo es amado y sus hijos están en su Hijo amado, todos los que estén en su Hijo amado son amados por Dios y la voluntad de Él es amarlos, no despreciarlos ni que se pierdan. Llegará un momento, hermanos, que los que no son creyentes serán despreciados por Dios, desechados por Dios, pero los que estamos en Cristo, Dios Padre, hermano, a través del juicio de nuestro Señor Jesucristo, recogerá su trigo y lo llevará a su granero. Los que no son cristianos serán desechados, pero esa es decisión, eso es imperativo del Padre, no de nosotros, no de nosotros. Este es el porqué, está diciendo el Señor Jesucristo, es el porqué. No debes de menospreciar, despreciar, ni hacer pecar o perseguir a un cristiano, porque esto es general, hermano, no solamente es para los cristianos, no, es para todo ser humano. Tengan cuidado de meterse y menospreciar o maltratar o hacer caer a un hijo mío. No solamente es a los cristianos, sino es a toda la raza humana. Nosotros estamos protegidos, hermano. A pesar de que de repente puede ser que parezca que no, pero la realidad espiritual, hermano, es que sí. El Señor está diciendo, dice, no es mi voluntad que se menosprecie, que se pierda uno de estos pequeños. No es mi voluntad. Una mejor forma de traducir este versículo extraído del griego podría ser: de modo que no es una cosa deseada delante de vuestro Padre en los cielos que uno de estos pequeños perezca. No es la voluntad.
quien está delante de la presencia de Dios como un ángel, como nuestro Señor Jesucristo o su iglesia, debe de recordar de corazón que debe de imitar el corazón del Padre. Y si el corazón del Padre es valorar, amar y cuidar y procurar la santidad de un hijo suyo, de la misma forma nosotros tenemos que hacerlo. Lo que está diciendo el Señor es: ve por tus hermanos como Dios ve por ellos, y ve por ti mismo. Si los ves perdidos, sálvalos. Es que, hermanos, creemos que el ministerio de salvación solamente es de nuestro Señor Jesucristo, salvación para ir al cielo. Pero el ministerio de salvar a una oveja descarriada, hermano, también es nuestra responsabilidad. Es lo que está enseñando. Si no tenemos esa responsabilidad en el amor, hermano, nunca podríamos ser una iglesia con disciplina eclesiástica. Si nosotros amamos como Dios ama, si nosotros procuramos y cuidamos como Dios procura y cuida a su iglesia, a sus hijos, hermanos, nosotros podemos ejercer una disciplina eclesiástica realmente bíblica. Palabra Abundante no es una iglesia perfecta, hermanos. Probablemente somos 100 y de esas 100, pues, como 20 andan descarriadas. ¿Pero qué vamos a hacer? Aún yo puedo estar dentro de esas 20. Todos, cualquiera. Palabra Abundante no es una iglesia perfecta o la mejor iglesia del mundo. No podemos etiquetarnos, quitémonos de la cabeza, somos la mejor iglesia del mundo. No, somos una iglesia que el Señor por su gracia sostiene y está edificando para su gloria. Somos imperfectos, somos humanos, pero sin embargo, hermanos, somos cristianos y tenemos que imitar el corazón de Dios. Somos imperfectos, pero por la gracia del Señor nos habla y nos exhorta a tener un corazón verdadero de amor para con los demás, amar como ama a Él. Si nosotros, hermanos, buscamos eso y nosotros procuramos y salvamos a esas ovejas que ya lo hemos estudiado, ovejas flojas, indisciplinadas, de alma pequeña, almas débiles, necias, incluso hasta ovejas malas, maliciosas, porque dentro de la iglesia hay ovejas malas, maliciosas, perversas, pero son cristianas. Nosotros tenemos que darle el mismo valor. Tenemos que darle el valor que Dios le da para ir por aquella que se ha descarriado. No te admires de lo que pide el Señor, porque simple y sencillamente probablemente un día tú vas a necesitar que alguien vaya por ti. El Señor está poniendo candado para todos. El Señor nos está exhortando a que nos amemos y no nos menospreciemos. Esta es la voluntad de Dios, que ninguno de sus hijos se pierda. No podemos menospreciar, perseguir, condenar, humillar a un creyente. Al contrario, debemos de tener el ministerio de los ángeles. Tenemos que tener la voz redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor. Y tenemos que expresar el carácter de Dios, que no es su voluntad que se menosprecie a uno de sus hijos, menospreciar a una de sus hijas. Eso, hermanos, hacer lo contrario es simple y sencillamente una afrenta a Dios, es ofensivo a Dios. Por eso te recuerdo lo que dice el versículo 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus tropiezos. En el mundo va a haber eso. En el mundo todo el mundo se menosprecia, pero en la iglesia no, porque es necesario que vengan tropiezos. En el mundo es necesario, pero aquí no, hermanos, aquí no. Pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Así que cuando veas a tu hermano pecar, ayúdalo, no lo menosprecies. Haz un plan de rescate para que tu hermano y tu hermana regresen al redil, porque ellos tienen un gran valor en Cristo. Un gran valor en Cristo.
Estamos en una sección maravillosa donde vamos a entender lo que es la disciplina eclesiástica, pero el fundamento de la disciplina eclesiástica, así como toda la vida cristiana, hermanos, es el amor. No solamente es el conocimiento, es el amor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que podamos vivirla, Señor. Perdónanos si hemos tenido una actitud de menosprecio, Señor. Perdónanos, Señor, si no entendemos el valor que tiene un alma para ti, Señor. Un hijo tuyo, una oveja tuya, un niño tuyo, Señor. Danos el corazón que tiene un ángel, Señor, y el entendimiento. Danos el corazón que tienes tú, Señor Jesucristo. Danos el corazón, Señor, que tiene el Padre por sus hijos. Danos ese corazón, Señor, para no menospreciar, sino valorar en el justo valor, Señor, de un amado de Dios, de un agapetos de Dios, de alguien, Señor, que es amado por el Padre y que tiene un gran valor, Señor. Nosotros queremos guardar esta palabra y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y humildad para vivirla. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues les pido también si oramos por las ofrendas. Doy gracias a Dios porque pues hacen llegar sus ofrendas por medio de esa cuenta que tenemos en el WhatsApp. La vamos a estar subiendo constantemente para que vean la cuenta y puedan depositar su ofrenda para seguir con las actividades aquí en la iglesia y las responsabilidades principalmente. Pero les pido que oremos por las ofrendas y que Dios nos dé sabiduría para poder administrarlas, pero también pedirle a Dios que no nos falte la provisión, su providencia. Él es fiel, Él cumple sus promesas y Él suple todas nuestras necesidades. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, estas ofrendas, que podamos seguir adelante, Señor, que pongas un corazón humilde, sincero, de amor, Señor, en el corazón de mis hermanos, Señor. Cuando hay amor no hay límites, Señor. No hablamos de diezmos, Señor, porque eso ya no opera en tu iglesia cristiana. Hablamos, Señor, de dar con el corazón. Y el corazón no tiene límites, el amor no tiene límites. El porcentaje, el 10%, sí, 10% y punto. Pero cuando se trata de dar con el corazón, con amor, Señor, uno puede ser mucho más generoso, Señor. Señor, te pedimos que tú sigas, Señor, poniendo generosidad en el corazón de mis hermanos para seguir adelante en esta obra, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Oramos para que no nos falte el trabajo, Señor. Te damos gracias porque tenemos todo lo necesario para vivir. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Que tú, Señor, sigas guardando tu promesa, Señor. Que pongas en nosotros un corazón de siervos, de esclavos, Señor. Que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, Señor, que necesitamos para vivir, tú nos las darás porque tú eres nuestro amo, que eres el proveedor, Señor, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma y también, Señor, de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y si hay alguno sin trabajo, Señor, bendícelo, Padre, ayúdalo y dale fortaleza, pero también dale humildad para poder recurrir a nosotros como hermanos en Cristo y poderle ayudar, Señor, en lo material para que salga adelante, Señor. Oramos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues también les recuerdo que tenemos ese banco de alimentos. Veo ahí que puede alcanzar para una despensa. Entonces, si alguien tiene necesidad de una despensa o si alguien más o más necesitan una despensa, por favor háganoslo saber para que podamos ayudarles, hacerles llegar una despensa. Pues sabemos que son tiempos difíciles, pero no tendría que ser tiempos desprotegidos. Son tiempos difíciles, pero nosotros no estamos desamparados, hermano. Dios nos cuida y Dios manda a la iglesia que nos cuidemos los unos a los otros. Entonces, por favor, si tienes necesidad, háznoslo saber para que te podamos ayudar en lo material. Dios te bendiga, Dios te cuide y nos vemos el próximo jueves 7:30 en la enseñanza que tenemos de la confesión de fe de nuestros distintivos para seguir edificando esta iglesia
no a través de la sabiduría humana, sino a través de la palabra de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos estamos viendo.